Él nos ha dado ese deseo de venir a la casa del Señor, mi hermano. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. A usted también que nos escucha desde su hogar el día de hoy. Venimos con un doble privilegio de venir a la casa del Señor y poder traer la meditación el día de hoy. Es hermoso, mi hermano, porque el Señor sigue con nosotros siempre. Y cuando nos toca un privilegio, nos ayuda a seguir adelante, porque somos los primeros en escuchar la palabra y poder escuchar la voz del Señor. Yo lo quiero invitar, por favor, a que busque. Vamos a estar meditando en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Vamos a meditar sobre la fidelidad que debemos darle al Señor. Y el título del mensaje del día de hoy es tiempo de decidir. Yo lo quiero invitar. Vamos a leer un par de versículos en Primera de Reyes 18, el versículo 1 y el 2. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Vamos a darle gloria al Señor. Es hermoso. Es hermoso estar en la casa del Señor y poder gozarnos en su presencia, poder derramar nuestras lágrimas con Él, decirle todo lo que sentimos. Él nos conoce, ¿verdad? Amén. Él nos formó en el vientre de nuestra madre y Él sabe lo que necesitamos. Pero sabe, hay momentos en los que nosotros sentimos que ya no podemos más. Hay momentos en los que las circunstancias parecen que han llegado al cuello y que no podemos. Y cuando usted cree que está teniendo un respiro, viene algo más. Pero poderoso es el Señor para sostenernos con su mano poderosa. Él nos guarda, Él nos guía, Él nos protege. Y en esta hora, a Él es la honra, a Él es la gloria, mi hermano. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios, aleluya. Quiero que leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Amén. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ayúdenme a orar, hermano. Maravilloso Dios. Vamos a orar para que el Señor sea que tome el control. Amén. Yo escuché un hermano decir Maravilloso. un mensaje que si Dios pudo usar la quijada de un burro para matar muchos, puede usar a un burro entero. Aleluya. Y eso es lo que me anima, y en obediencia estoy viendo, Santo. creyendo que soy un siervo inútil, que no sirvo para nada. Y Poderoso. simplemente es el Señor el que me va a guiar en esta hora. Amén. No porque yo me crea bueno, sino porque el Señor sabe que necesitamos todos. Y de los cuales, como decía Pablo con Timoteo, dice, porque mi palabra fiel y verdadera esta es que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales Amén. yo soy el primero. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, Aleluya. pidiéndole la guianza al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu por esa paciencia, amado Señor. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora te doy gracias, Señor. Aleluya. Padre bendito, que tú llegues, amado Señor, Padre eterno, con amor y con misericordia a los corazones, Padre. En esta hora te doy gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Vamos a meditar, como les digo, en la palabra del Señor. Vamos a estar ahí en el capítulo 18. Y quiero resaltar en los versículos que hemos leído, la última parte del segundo verso, y decía: y el hambre era grave en Samaria. Yo estaba leyendo lo que es Samaria. ¿Sabe cómo surgió Samaria? Porque incluso hemos leído del buen samaritano y de la samaritana que le ofreció de beber al Señor Jesucristo. Entonces, la verdad que me di la tarea de averiguar, de ver quiénes eran los samaritanos. Resulta que el pueblo del Señor estaba dividido en 12 tribus, pero llegó un momento en que se dividieron.
y la tribu de Judá y la de Benjamín se fueron por un lado, y son los judíos, y el resto fueron el pueblo de Israel. Se dividieron. Entonces, Judá estaba en este lado, y ahí estaba Jerusalén, que era donde estaba el templo, donde se tenía que adorar. Como se dividieron los israelitas, las otras tribus se fueron del otro lado, lejos del templo. Y Omri fue uno de los reyes que tuvo Israel. Y él tenía un temor. Él pensaba, si los de la tribu de los israelitas iban a adorar a Jerusalén, a Judá, podían ser convencidos una vez más y que regresaran a estar juntos. Entonces lo que decidió Omri fue crear unos templos. Y para eso usó el lugar de Samaria. Se llamaba el lugar diferente, pero a la hora que se construyó la ciudad le pusieron Samaria. Entonces creó 2 templos y allí empezaron a adorar. Incluso lo que hizo fue que ahí fue donde cometió el error, hombre, y empezó a mezclarlo todo. Porque el pueblo de Israel sabía que era el pueblo de Dios. Pero a la hora de poner los ídolos, a poner en los nuevos templos, también incluyó ídolos en esos templos. Y entonces hubo una mezcla, porque incluso llegaron personas de otros lugares y llegaron con sus costumbres. Entonces ya los israelitas perdieron su identidad. El pueblo de Dios ahora estaba confundido porque ahora servía a Dios, pero también adoraba a otros dioses, porque así se había mezclado esa cultura. Entonces la palabra del Señor dice que el hambre era grave en Samaria. Ahora bien, ¿por qué era el hambre grave? Era una consecuencia, ¿no? Dios siempre ha querido que su pueblo esté bien con Él. Siempre lo ha bendecido y lo ha velado para que Él esté bien con Él. Pero lamentablemente el pueblo se ha alejado de Él. Y en este caso Samaria dice que adoraban a muchos ídolos. Y el pueblo estaba dividido, el pueblo de Israel, los de la tribu de Judá y los israelitas, así es como lo llaman. Por eso cuando usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y hablan siempre del rey de Judá y el rey de Israel, pero no son el mismo, están separados porque son 2 pueblos que se dividieron. Aleluya. Y cuando hay una división en un pueblo, hermano, nada bueno sale de eso. Dios, hay algo que detesta mucho, es la división. Entonces, lo que le quiero decir es que este pueblo que estaba confundido se alejó de Dios y se olvidó de una de las grandes cosas que Dios es. Él es celoso y no le gusta compartir nada. Aleluya. Es un Dios celosísimo. Él lo quiere todo para Él, especialmente a nosotros. Aleluya. Entonces, Samaria tenía grave hambre, dice, pero era una consecuencia. ¿Sabe? Cuando usted lee Deuteronomio 28, dice que están lo que cuando uno es obediente, las bendiciones que vienen, pero también vienen las maldiciones de cuando se es desobediente. Y una de ellas, en Deuteronomio 28, 24, dice que va a dejar caer ceniza, polvo en lugar de lluvia. Lo que estaba viviendo Samaria era consecuencia de su alejamiento de Dios. Por eso había sequía. Por eso en Samaria había hambre. Tanta hambre que el propio rey Acab tenía que salir a buscar pasto para sus animales, para que no murieran. Había un descontrol muy grande en Samaria, ¿no? Porque ya no se sabía, ya no se entendía quién verdaderamente seguía al Señor y quién no. Se mezcló todo eso. Lamentablemente, hermano, se parece mucho a nuestra realidad, ¿sí o no? ¿Puede usted distinguir en la calle quién es cristiano y quién no? El Señor estaba tratando con el pueblo de Israel, y en especial con Samaria, y más aún con Acab, que era el rey en ese entonces. ¿Sabe? Hay un momento en que él empieza a buscar a un profeta, el profeta Elías, porque él fue el que
cesó la lluvia, pero no fue él, fue el instrumento de Dios, es lo que debemos Amén. entender. Aleluya. Porque Dios usa a las personas. Gloria a Y Dios fue el que Aleluya. decidió no enviar la lluvia. Pero acá creía que Elías lo había hecho. ¿Por qué? Porque él había orado. Pero el que cerró la lluvia fue Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por la rebeldía de los israelitas. Porque se habían alejado de Dios. Amén. Porque andaban muy lejos de los caminos del Señor. Además de eso había división, hermano. Dios siempre trae juicio. Amén. Yo lo quiero invitar al versículo 4. Dice, fíjese, quiero que leamos este versículo. Dice, porque cuando Jezreel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. O sea que en Samaria había mucha necesidad, hermano. El pueblo estaba corrompido, estaba alejado, ya no sabía cómo seguir a Dios verdaderamente. Y los profetas, escondidos en una cueva, a pan y agua. ¿Cómo está la iglesia de nosotros, hermano? Hay mucha necesidad allá afuera, demasiada. El pueblo está corrompido, allá afuera no se sabe quién es quién. Y las almas están yendo sin Cristo en su corazón. Esta pandemia se ha llevado a muchas personas, incluso familia de nosotros. Y los profetas y la iglesia de Dios en la cueva, a pan y agua. Poderoso Dios. Aleluya. A pan y agua, hermano. ¿Hasta cuándo? Aleluya. ¿Hasta cuándo? Dice que el hambre era muy fuerte, había mucha necesidad. ¿Qué es lo que vemos ahora en las calles, hermano? ¿Qué es lo que usted siente cuando ve que las personas están en los hospitales sufriendo, luchando por su vida? Ya no pueden ni siquiera respirar. Lo que para nosotros es un milagro, el solo hecho de respirar, hermano, es un milagro. Amén. Vaya usted con una persona de Sudamérica, de Centroamérica, que está teniendo problemas y que tiene que respirar, a ver cuánto le venden un tanque de oxígeno y ahora ni hay, está escaso. Pero usted y yo podemos respirar. Ese simple hecho es suficiente para que usted y yo levantemos las manos al cielo y le demos Aleluya. gracias a Dios Amén. Todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que los profetas estaban escondidos a pan y agua. Qué difícil, hermano. Es un despertar que debemos tener en nuestra iglesia, amado hermano, para que usted y yo busquemos más del Señor y nos llenemos. Y una vez llenos, salgamos allá afuera y le digamos a los demás que no conocen al Señor que hay una esperanza aún, que aún hay un camino, que no todo está perdido, que aunque las circunstancias parecen en contra, aún si el Señor decide llevarnos, que podamos llegar a estar con Él. Amén. Entonces, es muy difícil, mi hermano. Las consecuencias de esto es porque el Señor estaba cansado de lidiar con Israel. Ya no podía más. Por eso se había cesado la lluvia y no había nada que comer. Y Samaria padecía. Y los profetas en las cuevas. Pero dice la palabra del Señor que acabamos de leer, que dice que el Señor, después de muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El Señor decidió que había un cambio, hermano. El Señor decidió que era hora, que quizás por mucho que Él quisiera hacerle ver a Israel su error, su rebeldía, Dios es misericordioso, hermano. Y Él no se goza con el sufrimiento de su pueblo. Él quiere que todos vengamos a sus caminos, hermano. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que Él decidió que iba a regresar a la lluvia. Y lo quiero invitar a que leamos en el 18:21.
Los profetas estaban metidos en cuevas, hermano. Pero Dios dijo, yo creo que es hora de que yo haga algo por este pueblo. Porque él miraba la decadencia de Samaria y que no iba a haber ningún remedio, porque ellos no buscaban de él. Al contrario, cada vez más se alejaban de él. Entonces le dijo a Elías, ve, voy a hacer llover. Y dice que la palabra del Señor llegó a Elías, y él llegó, y al ver lo que estaba sucediendo, le dijo estas palabras. Esto es para que usted vea el contexto en el que estaba Elías llegando ante un pueblo idólatra, ante un pueblo lejos del Señor, que para ellos se les hacía muy normal estar un momento con Dios y un momento con sus dioses. Para ellos era natural. Ya se había convertido eso en algo normal. No había ninguna diferencia, como lo que sucede en nuestro país, en este país. Usted no ha escuchado esa palabra tan famosa que están diciendo últimamente, la tolerancia. Es que los cristianos no son tolerantes, dicen. ¿Por qué? Porque nos apegamos a la palabra del Señor. Tratamos de ser lo que Él quiere, agradarle a Él. Amén, aleluya. Pero nosotros debemos levantar la mano y decir cuando las cosas nos parecen que no están bien. Porque ¿a quién va a usar Dios sino a nosotros? Aleluya. ¿A quién va a usar sino a nosotros? Y así fue como le dijo a Elías. Y Elías dice, escucha estas palabras. Entonces dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo se quedó callado, ¿no? Imagínense cómo estaba ese corazón tan duro de ellos. No contestar, no saber qué decir. Mire, hay que preocuparnos cuando usted y yo le fallamos al Señor y ya no nos importa. Nos quedamos iguales, ya pasa. Luego oro y eso sucede. Pero cuando usted le ha fallado al Señor y su corazón se duele y usted se siente desesperado porque usted siente de lo más profundo de usted que no es digno, que no es digno y que usted quiere de alguna manera poder quizás volver atrás ese momento en que usted le falló al Señor y no hacerlo, o tratar de recomponer la situación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Gloria a Dios, aleluya. El Espíritu de Dios está reargullando su mente, su alma. Amén. Pero si usted peca y no le importa, vaya, mire, imagínese como nosotros con nuestros hijos, que le haga algo y le digo a usted, pues yo tengo paciencia, pero lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Llega un momento en que usted se cansa y reacciona, y dependiendo cómo lo encuentra, así va a reaccionar usted. Quizás los va a ofender verbalmente o los va a disciplinar como debe ser, ¿no? Así es el Señor. Así es el Señor, hermano. Amén. Se duele, se pone triste primero porque le fallamos, hermano, porque no somos fieles. Porque un día estamos aquí en la iglesia y estamos adorando al Señor y al día siguiente volvemos a hacer lo mismo de antes, cuando la palabra es clara y dice que aquí todas las cosas son nuevas, somos nuevas criaturas si hemos creído en el Señor y Él vive en nosotros. Aleluya. Nosotros no podemos volver, como dice la palabra del Señor, como vuelve el perro a su vómito. No podemos volver a enlodarnos donde ya el Señor Él nos sacó y nos limpió. Gloria a Dios, aleluya. Amén. No podemos, hermano. Porque ahí el único que se engaña es uno mismo. Amén. Entonces le dice Elías al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Claudicaréis quiere decir, ¿hasta cuándo te vas a rendir? ¿Hasta cuándo vas a bajar tus brazos? ¿Hasta cuándo vas a caer ahí en esa indecisión? Si eres de Jehová, síguele. Y si eres de Baal, vete con él. Como quien dice, bueno, o eres aleluya o vete al mundo de una vez. Porque no puede estar mitad. No se puede. No se puede, porque el que todo lo ve y todo lo puede arreglar es Dios. Amén. Y a Él no lo podemos engañar.
Entonces Elías le hace una exaltación al pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay poder, aleluya. ¿Cuánto tiempo o cuántas pruebas tienes que pasar para que decidas de una vez entregarle tu corazón al Señor? ¿Qué tanto debes padecer y sufrir? ¿Cuántas veces te tienes que dar topes para reconocer que seguir a Dios es lo mejor que puedes hacer? Eso es lo que le dice Elías al pueblo. Maravilloso Dios. ¿Hasta cuándo? Dice. Quiere decir que está en nosotros la decisión de cambiar esa situación. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver algo sobrenatural en nuestras vidas. Queremos sentir la presencia del Señor. Queremos que Él atienda nuestros clamores, que atienda nuestras necesidades. Pero no queremos lidiar con el pecado que cargamos dentro. Esa cosa que al Señor no le agrada, porque nosotros nos medimos conforme a los de afuera. Es que yo no ando tomando, yo no ando haciendo drogas, yo no ando estafando allá afuera, yo no ando asesinando a nadie, pero hay rencor en mi corazón, pero no puedo perdonar, pero hay soberbia. Y lo que más odia al Señor es la división. Ay, papá. ¿Me entiende? El pueblo estaba sufriendo, estaba dividido, hermano. Y cuando Elías dice, ¿hasta cuándo van a decidir? ¿Hasta cuándo vas a cambiar de opinión y te vas a dar cuenta lo que estás haciendo? Pero el pueblo se le había hecho natural. Es lo que yo quiero que usted entienda, que quizás nosotros, hay cosas que se han arraigado dentro de nosotros, dentro de la iglesia, que se nos hacen normales, pero no le agradan a Dios. Aleluya, santo. No le agradan. Podrán parecer cosas buenas, pero no son del Señor. Y no es lo que Él quiere que se haga en su casa. Y les dice Elías también, cuando Él les dice hasta cuándo, entonces llega una manera para demostrarles una vez más. Luego este pueblo ha visto tantos milagros de Dios, pero una vez más les dice, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un holocausto. Y propone que se haga un holocausto, que se corten dos bueyes. Uno va a ser dedicado a Baal y otro a Jehová. Y les da a ellos que vayan primero. Les da y dice, empiecen ustedes. Adoren ustedes primero. Dice que lo partieron, lo descuartizaron, lo pusieron allí en el altar. Y empezaron a adorar a Baal. Pero ¿saben? Solo hay un Dios vivo. Amén, Solo hay un aleluya. poderoso que tiene oídos. No hay ningún ídolo que escuche nada. Porque dice que se cortaban, se sangraban, gritaban. Estuvieron gritando desde la mañana hasta la noche y no pasó nada. No pasó nada. Maravilloso Dios. Pero ¿cuántos ponen su esperanza, su fe en el horóscopo, en que le lean las manos? En el hombre cuando piden un consejo antes de venir a pedirle al Señor, Dios mío, ¿qué debo hacer? Guíame con la persona que tú has puesto para que me ayude. Aleluya. No ocurrió nada. Se rasgaban, gritaban. Incluso Elías se burlaba de ellos. Dice, grítenle. Quizás es un Dios, quizás está muy ocupado, quizás está dormido, hay que despertarlo. Y no pudieron. Y luego llegó el turno de él. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo? Dice que arregló el altar. Y puso 12 piedras. Él no puso 10 porque eran 10 las tribus que estaban en Israel y las 12 estaban separadas. Él puso 12 porque eran 12 al principio, porque 12 quería Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque no quería mitad, ni 2, ni 3, ni 4. Quería un conjunto. Entonces Elías puso las 12 piedras de las 12 tribus. Bendito Dios. E hizo lo mismo, descuartizó. Y sabe, aún así dice, traigan agua. Y la llenaron de agua el holocausto. Y aún alrededor había una cuneta llena de agua. Para demostrarle a ese pueblo idólatra, a ese pueblo rebelde, que Dios es Dios. Amén, aleluya. ¿Entienden? Miren.
dice en el 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja, dice. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó a el profeta Elías y dijo, diga, escucha, está en el 36, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Una vez más, eso lo hace para que recuerde ese pueblo de dónde viene. Y dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces Elías fue usado, pero el Dios poderoso es el que habla, hermano. Él es el que decide, es el que cambia vidas, el que transforma corazones. Los de Baal estaban poniendo su esperanza en un ídolo que no les contestó nada y nunca les iba a contestar. Pero Elías dice, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y el Señor nos ha mandado, hermano, pero hacemos oídos planos. Vivimos a nuestra manera, queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos parece, con lo que estamos cómodos. Y Dios no le agrada eso, hermano, no le agrada para nada. Entonces, miren, Poderoso Dios. en el 37 dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Para que vea otra vez este pueblo, además de todas las maravillas que sabía Israel que había hecho. Mire, dice la palabra del Señor que ese pueblo salió de un hombre casi muerto, de Abraham. Ya estaba viejo cuando nació Isaac. Luego se fueron a Egipto y ahí se multiplicaron. Y fue tanto el temor de Egipto que los convirtió en esclavos. Y luego con señales, dice la palabra de Dios, escuché el clamor de mi pueblo y con señales y prodigios y maravillas los saqué de esa casa de esclavitud. Gloria a Dios. Y ellos vieron, y ellos escucharon, sus padres se encargaron de decirles qué es lo que había hecho Dios para liberarlos. ¿Qué ha hecho Dios para liberarlo a usted y a mí? Gloria a Dios. ¿Acaso no ha hecho milagros? Amén. ¿Acaso no ha roto esas cadenas que nos ataban? Amén. Aleluya. ¿Acaso no nos liberó del alcoholismo, de las drogas? Amén. Gloria a Dios. ¿De cuántas cosas nos ha sacado el Señor? Bendito Dios. Aleluya. Pero a usted y a mí se nos ha olvidado. Santo. Porque no lo servimos como Él merece, no como nosotros queremos. ¿Me entienden? Amén. Y dice la palabra del Señor, y esto es lo que le quiero traer el día de hoy. Esta palabra es la que nos debe llenar, hermano. Dice el resto del versículo 37. Eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El Señor nos quiere una vez más. Quiere que ese pueblo rebelde, idólatra, el que está sufriendo, el que viene padeciendo hambre por sus malas decisiones, Él quiere tomar ese pueblo de nuevo para con Él, tomar sus corazones. Poderoso Dios, aleluya. Imagínense qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Porque el hombre, cuando usted necesita de alguien, le dan la espalda hasta los que usted cree más amigos, hasta la propia familia. En las pruebas, en los problemas, en las situaciones difíciles, ahí es donde usted ve de verdad quién le tiene aprecio. O al menos se preocupa un poquito por usted. Poderoso Dios, aleluya. Pero Dios es fiel, hermano. Dios es fiel y nos ama. Amén. Miren, por eso es tiempo de decidir en esta hora, hermano. Dice la palabra del Señor, yo lo quiero invitar a Deuteronomio. Deuteronomio 10, 11. 10, el versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Cuando tenga tiempo, lea Deuteronomio 28. Donde están, dice, las consecuencias de la desobediencia. Y si usted no dice, ouch, o al menos se siente culpable de 2 o 3 allí, gloria a Dios.
Poderoso Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 10:12. ¿Sabe? En mi Biblia, en la Reina Valera, dice, tiene un título que dice, lo que Dios exige. No sé si en la suya. Amén. Pero dice lo que Dios exige, dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Y es lo que Dios exige. ¿Entiende? Pero con todo, el Señor nos da a escoger. ¿Sabe? Porque Él no creó robots, Él nos dio libre albedrío. Usted y yo podemos decidir hoy. Usted y yo podemos ser tal vez las mismas personas a las que le dijeron, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo te vas a decidir? ¿Cuándo vas a de verdad consagrarte a tu Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas cosas debes pasar? ¿Cuántas pruebas más? Aleluya. Pero el Señor es hermoso, hermano, es hermoso porque yo le doy la honra y la gloria al Señor y le doy gracias porque el Señor nos habla, hermano, nos habla a tiempo y nos pone esto, hermano, para un ejemplo de que usted y yo miremos lo que sucedió y que no se repita la historia que nos pase a nosotros. Aleluya. Que nos consagremos al Señor, que ya basta de estar indecisos aquí y acá. Poderoso Dios, aleluya. Somos uno en Cristo. Usted y yo venimos quizás hasta de diferentes culturas. Tenemos diferentes gustos. Tenemos diferentes maneras de ver las cosas. Pero hay algo que nos une. Hay algo en común que debe ser el club, que nos va a poner juntos y no separarnos. Y esa es la sangre poderosa de Cristo. Gloria a Dios, Si hemos sido lavados con esta sangre, hermano, somos uno en el Señor. No pueden haber divisiones. Dios, aleluya. No pueden haber divisiones. Bendito Dios. Grande eres, Señor, aleluya. Dice en Proverbios 6:19, dice, en los versículos anteriores dice que hay 6 cosas y hasta 7 que aborrece el corazón y el alma de Dios. Y la del 19 dice, los que ponen discordia, la división, hermano. Somos uno en el Señor, hermano. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el que no ama no ha conocido a Dios, y el que aborrece a su hermano al cual ve no ama a Dios que no ha visto. La palabra es tan sencilla, hermano, no le podemos dar vueltas, es fácil. Maravilloso es Usted no Dios. puede decir, Aleluya. yo amo, pero fulano no mucho, pero mengano no, pero sudano no. No, mi hermano. Santo, santo. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir por todos y cada uno de nosotros, que estamos hechos a su imagen y semejanza, y cada uno de nosotros somos especial para el Señor. Y si yo aborrezco a mi hermano, estoy aborreciendo algo que es muy precioso para Jesucristo. Póngase a pensar en eso. Que si usted siente algo en contra de alguien, está despreciando a alguien a quien Dios ama. Tal vez viéndolo de esa manera usted puede pensar un poco diferente. Dice la palabra del Señor que qué diferencia hay. Dice que nosotros nos llevemos bien entre unos nada más. Si los malhechores hacen lo mismo, entre ellos se llevan bien, entre ellos se invitan, entre ellos conviven. Pero nosotros que somos hermanos en Cristo debemos dar el ejemplo, Señor. Aleluya. ¿Me entienden? Entonces Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a estar indeciso? ¿Hasta cuándo vas a fallarle a tu Dios? Dándole la espalda. Y a veces no tenemos que mencionarlo con las cosas que hacemos, hermano. Nos envolvemos y nosotros participamos en bromas de doble sentido, hermano. Ya estuvo, aunque estemos acá en ayuno y oración una semana. ¿Por qué? Y usted dice, pues sí, es un chascarrillo. Para Dios el pecado es el pecado, no importa si es de este tamaño, de este pequeño pecado. Él no puede convivir, el lugar debe estar esterilizado. El Señor no puede convivir donde está el pecado porque su naturaleza santa le impide eso.
Que nos ame es una cosa, pero no puede estar en medio de lo que Él desprecia tanto. Aleluya. Por eso cada uno de nosotros debemos limpiarnos, no para quedar bien con nadie, Amén. sino con el que nos ve, Amén, gloria al que a no le Dios. podemos engañar, al que no podemos mentir. Cuando usted diga, yo voy a dejar de hacer esto porque yo sé que no le agrada al Señor, no porque me digan en la iglesia que debo y no debo hacer. Si yo estoy grande, Dios, aleluya. ¿por qué tiene que venir otro adulto a mí y decirme qué hacer? ¿Por qué? Bendito Dios. Si yo soy obediente y leo la palabra del Señor, si yo oro, si yo ayuno, si yo hago y leo la palabra del Señor y me está diciendo qué es lo que debo y qué no debo hacer, ¿por qué alguien más tiene que venir a corregirme? Aleluya. Además, la palabra del Señor es clara, dice que si uno ve el pecado en alguien, dice que uno debe orar por esa persona y considerarse uno mismo y quitarse la viga antes de quitar la astilla. Aleluya. Entonces, hermano, para que haya un avivamiento en este lugar, cada uno de nosotros debemos vernos nosotros Amén. y dejar de claudicar entre dos cosas y decidirnos por servir al Dios verdadero. ¿Qué exige Dios? Que lo amemos con todo nuestro corazón, que le sirvamos, Amén. Aleluya. Bendito Dios. que ya no estemos en dudas, que si hay algo que está en contra de Dios, yo tengo que quedarme callado o tengo que hablar. Si algunas amistades, yo quizás por no perder esa amistad, no voy a decir lo que pienso o que siento. ¿Entienden? Nosotros somos la sal de la tierra. Dice, quiere decir que si nosotros llegamos a un lugar, las personas van a ver una diferencia en nosotros y ellos van a querer ser como nosotros. No que nosotros lleguemos a un ambiente pecaminoso y que nos tengamos que envolver en eso para quedar bien con ellos. Para que no piensen mal, para que no se molesten. ¿Me entienden? Aleluya. No tenemos que ser groseros ni nada, simplemente con respeto. Discúlpeme, gracias, ya me voy. O yo no participo de eso. Amén. ¿Por qué? Tengo mis razones. Y si se burlan de usted, dele gloria a Dios. Amén. Dele gloria a Dios, porque su palabra lo dice. Bienaventurados si por mí te vituperan, dice. Aleluya. Pero es necesario que nosotros tomemos una decisión el día de hoy. Gloria a Es Dios. necesario que nosotros nos pongamos a pie y decir, sí, voy a tomar una decisión. Y que digamos como José, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe? Esas palabras son hermosas, Gloria a Dios. pero llevarlo a cabo es lo que tenemos que hacer y proponernos en nuestro corazón. No podemos hacer otra cosa. Quizás hemos dejado entrar a nuestros hogares cosas que no le agradan a Dios. Ahora es nuestro trabajo tratar de sacarlas. Con oración, con ayuno, hermano. Para que nuestros hijos no sean contaminados. Mire, quizás hemos recibido cosas. Hay tanta necesidad, hermano. El mundo está tan decayente en su forma de pensar, hermano, que es difícil. Pero el Señor no ha cambiado. Y Él es santo. Amén. Y Él quiere santidad en todos nosotros. Él quiere nuestro corazón, pero no va a querer un corazón lleno de problemas. Quiere un corazón limpio. Él nos va a limpiar. Él nos va a ungir. Él nos va a guardar, hermano. Eso es lo hermoso, porque quizás nosotros hemos estado indecisos. Quizás nosotros hemos estado dudando. Quizás nosotros sin querer hemos participado de cosas que no son agradables al Señor. Pero hoy nos podemos poner a cuenta, hermano. Eso es lo importante. Aleluya. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Bendito Dios. Pues hasta el día de hoy. Amén. Aleluya. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino Gloria a de Dios, amor y de dominio aleluya. propio. Vamos a Amén. dominar esta carne, estos deseos que Aleluya. nacen en nosotros de hacer lo que a Él no le agrada. Señor. Hay que sujetarlos Maravilloso eres, Señor. Aleluya. y morir cada día, hermano. Para seguir al Señor tenemos que morir cada día. Escoger cada día. Cada día es una decisión. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el galardón es hermoso, hermano.
Bendito Dios. Pero la promesa es hermosa. Vale la pena luchar, hermano. Vale la pena seguir adelante para poder tener la oportunidad un día de ver al Señor, de poder estar allá en estas calles de cristal, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Para poder entrar en el gozo del Señor, hermano. Para que valga la pena, hermano. Para que todo el esfuerzo aquí y que usted pueda ver llegar también a su familia, sus hijos, sus hermanos, su esposa, su esposo. Maravilloso Dios. ¿Acaso no es lo que queremos, hermano? Amén. Porque si usted no quiere eso, entonces ¿qué es lo que quiere? Es estar con el Señor, Amén. ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Acaso eso y eso? ¿Qué es lo que usted le trajo el día de hoy a la casa del Señor? Sentir, mire, va a llegar un día en que vamos a estar adorándolo en el cielo, hermano. Por fe lo creemos, un día lo vamos a estar allá. Es duro el camino, son duras las pruebas, van a venir pruebas difíciles, todas, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Aleluya. Entonces, hasta que ese día llegue una prueba del cielo, es estar aquí. Amén. Usted viene aquí porque quiere sentir un poquito de lo que va a sentir allá arriba. A eso es lo que usted viene, a eso es lo que vengo yo. Vengo a derramar mis lágrimas, vengo aquí a regocijarme, a buscar al Dios poderoso y decirle, sí, mis fuerzas me dan para más, yo no puedo más, sé que te he fallado, pero tú conoces mi corazón, de que me esfuerzo cada día, que yo quiero agradarte solo a ti, que ese es mi deseo, que ese es mi anhelo, adorarte, bendecirte, Señor, que tú te agrades de mí, que yo sea aroma grato a tu presencia, Señor. Aleluya. Y poder sentir ese toque, hermano. Maravilloso. Y poder sentir esa unción que el Espíritu Santo nos dé. Podemos experimentar el poco del cielo aquí en la tierra, hermano. Solo es de esforzarnos, solo es de decidirnos, de dejar ya estar con dudas. Porque de eso se trata la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo veo a mi familia en el cielo, hermano. Yo quiero verlos a ustedes allá, hermano. Que podamos allá en el primer amor hacer cultos gloriosos y recordarnos. Sí, lo hacíamos allá, ya venimos bien entrenados, no hay problema. Pero si usted tiene un poco la casa del Señor, si usted ya no la respeta, si no le importa, si quiere otra vez más volverse a enlodar de donde el Señor lo ha sacado, usted tiene que decidir. Por eso dice la palabra del Señor, es tiempo de decidir. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Por qué? Porque el Señor, con este versículo quiero terminar, hermano. Con el 37. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Maravilloso. El Señor quiere que Dios, volvamos nuestro corazón aleluya. a Él en esta hora. Créalo, hermano. Quizás usted y yo podamos decir: el Señor me ha dado las fuerzas y me he guardado. Entonces quizás usted y yo somos de los que estamos escondidos en la cueva. Y hay que salir y gritar a los cuatro vientos y a los amigos que nos están viendo que Cristo tiene poder, que Él puede cambiar su vida, que solo está en que ellos se decidan a seguir a Dios con todo su corazón, y ellos verán cómo son transformados. Es tiempo de decidir. Dios les bendiga, hermanos. Ese es el mensaje Dios, del día de hoy. aleluya. Sigamos adelante en el nombre del Señor. Maravilloso Dios, aleluya. La gloria sea para el Señor, mis hermanos. Amén, Bendito aleluya. sea el Señor. Pues ahora sí que la palabra, mis hermanos, llegó como cuando el Señor se quiere meter ahí al garage a revisar donde está lo más íntimo de nuestro corazón. Y a veces nosotros nos ponemos duros diciendo: Señor, ahí no entres, por favor, porque ahí están todos los cachivaches.
Ahí es donde el Señor quiere entrar para limpiar su corazón Gloria a Dios. y trabajar en usted. Amén. Aleluya. Seamos fieles al Señor, mis hermanos. Lo único que Él necesita es que nosotros obedezcamos su palabra. Amén. Queremos dar gracias a los hermanos que se encuentran conectados para escuchar la palabra del Señor. Reciban bendiciones de lo más alto, del Rey de Reyes, del Padre misericordioso. Es el único que puede bendecir la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Aleluya. Nosotros sin Él no somos nada. Amén. Bendito sea el Señor.